Mientras todos se preguntaban quién mató a Tupac, Snoop culpó al hombre que manejaba el auto en el que le dispararon esa noche. Es la figura más temida en todo el hip hop. Fue el quien puso nuestras vidas en peligro, que no diga que le importa a Pac. Y decidió enfrentarse a él cara a cara. Sube a mi cuarto. Estaremos solo tú y yo, y no habrá nadie más. Hemos llegado al momento en que o me matas, o aclaramos lo que sucede. ¿Acaso Snoop Dogg sabía que esa noche algo iba a pasar? Al día siguiente pusimos el noticiero, y lo único que veíamos era la cinta amarilla. Fue algo terrible. Al salir de la pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Shakur recibió 4 balazos en el auto que manejaba Marion Suge Knight, director del sello Death Row Records. Así que me subí a mi camioneta y nos fuimos a Las Vegas. Suge estaba en su casa. Cuando lo vimos estaba parado, y tenía una especie de parche que le cubría toda la cabeza. Luego se acercó y nos explicó lo que había pasado hasta ese momento. Pero parecía contento. Nos lo contaba con entusiasmo. Nos decía que esos tipos empezaron a dispararles. Entonces Tupac intentó moverse al asiento trasero, pero él le gritó que se agachara y lo agarró. Lo contaba como si hubiese sido una hazaña, pensando que Pac iba a vivir. Supongo que la energía que vio en Pac le había hecho creer eso. Incluso cuando contó que iban camino al hospital. Y sin dudarlo conduje por la autopista porque necesitaba verlo. Tuve la oportunidad de visitarlo y sentarme a su lado. En aquella época estábamos distanciados. Teníamos opiniones diferentes. Pero más allá de eso, lo que le pasó fue algo terrible. Nosotros éramos amigos antes de que él entrara a Death Row. Lo conocí en la fiesta del fin de rodaje de Justicia Poética. Cuando llegué a la fiesta, el DJ puso música. Y empezó a decir: oigan, mi primo Snoop Dogg está en la casa. Va a subir al escenario para rapear. Pero antes de que me pudiera dar el micrófono, Tupac se lo robó y comenzó a rapear sobre algo que ya ni recuerdo. Y apenas se cayó. Tomaste el micrófono. Y comencé a rapear contestándole. Pero luego él me lo volvió a robar para responderme. Parecía una batalla. Éramos un tanto agresivos. Hicimos como 4 o 5 raps y agitamos tanto a todos que comenzaron a formar un círculo. Terminamos de rapear y salimos de la fiesta. Le pedí su número porque quería llamarlo luego. Y así fue como me enamoré de ese tipo. Sentía que él era el puto amo. Entonces le sugerí a Suge que necesitábamos traerlo a la disquera porque Pac ya lo hacía como lo hacíamos nosotros. Yo veía que él necesitaba un equipo. Y nosotros éramos el mejor equipo del momento. Pero lo necesitábamos porque con él íbamos a mejorar. Éramos geniales. Pero con él seríamos los mejores. ¿Les intimidaba ir a grabar juntos al estudio? Para nada. Él saca lo mejor de mí. Así es. Cuando Snoop estuvo al mando, lo hizo muy bien. Pero cuando Tupac tomó el mando, hizo que nuestro sello discográfico se elevara a otro nivel. El año que viene Death Row imprimirá su propio dinero. Pero luego, Snoop Dogg vio que la influencia de Suge Knight comenzaba a notarse en Tupac. Creo que Suge nunca manipuló a Pac, sino que lo condujo hacia donde quería llegar. Y lo que Pac quería era tener una vida glamorosa, siguiendo el estilo de los gánsteres y las mafias, eso quería. Y Suge se lo dio. Suge era genial para darte lo que querías. Si te quería, vaya que te quería. En Death Row éramos una familia. Pero si te odiaba, de verdad te odiaba. El polémico director general de Death Row Records es la figura más temida en todo el hip hop, por sus agresiones brutales, palizas y golpes con pistolas. Si no fuera por él, no sé qué habría hecho. Este tipo iba a pasar 25 años en prisión. No dudé en gastar casi $5 millones para pagarle a los abogados, y a los 50 o 60 tipos que lo escoltaban a la corte para que no lo golpearan. Él solucionaba nuestros problemas. Él sabía qué hacer si algo andaba mal. Es que si estoy contigo, estoy contigo. Si estamos en el mismo equipo, entonces voy a hacer lo que sea para ayudarte. Pero a Snoop Dogg en realidad le preocupaba la clase de ayuda que Tupac quería recibir de Suge. Pac tenía un carácter muy rencoroso, era muy vengativo y siempre incitaba a la represalia. Tupac Shakur acusó a los raperos Puff Daddy y Notorious Big de estar involucrados en su tiroteo de Nueva York. Pac me dijo que había viajado a Nueva York y que cuando entró al estudio de grabación unos tipos lo vieron y le dispararon. Eso pasó, y le dije que él estaba con nosotros, que sus amigos eran mis amigos y sus enemigos eran mis enemigos. Pero nunca pensé que ellos tuvieran algo que ver porque no tenía sentido. Eran amigos en esa época. El me disparó 5 veces, salí de prisión y vendí 5 millones. Estos no nos van a... Ya lo saben, los jugadores estamos en el oeste a la con la paz. Ni me importa la paz, que se todos. Si alguien va a meterse con Pac, estaré junto a él. Iniciaron una guerra.
Le echaban leña al fuego entre los dos. Y ninguno lo quería apagar. Pues para ellos era ojo por ojo. Pero la disputa empeoró y ya no era solo entre Tupac y Biggie. Si en la tapa de la revista Vibe están Puff y Biggie bajo el título Este versus Oeste, nadie leerá el artículo. Leeremos Este versus Oeste y es la guerra, así que prepárense negros. El objetivo era ver quién le ganaría a quién en un enfrentamiento físico. Ver qué bando vencería si fueran a encontrarse. Somos más que ellos. Ya dominamos estas calles. Estos se disputan el este y oeste como si fuera un juego, pero no lo es. Si fuera ajedrez habríamos gritado jaque mate hace 3 años porque ya les ganamos a estos hijos de p***. No es un juego. Las guerras de pandillas están a la orden del día. La música que antes relataba la realidad, hoy es música que incita a la violencia. La violencia de pandillas dejó 3 muertos. El tiroteo fue en Los Ángeles. El lío entre este y oeste no es problema de Snoop Dogg. Si es algo personal, que no me involucren. Si de verdad tienen un problema, entonces deben encargarse de solucionarlo, pero deben mantenerlo en privado. Llevo una vida lidiando con esto. Con esta mierda no se jode. El rapero Tupac Shakur lanzó una canción donde insinúa que durmió con la esposa de Biggie avivando el fuego entre este y oeste. Cuando me mostró el tema le dije que no me parecía bien porque se estaba excediendo. Exacto. Queremos asegurarnos de hacerlos como a Biggie. Ese negro está más callado que un monje. Pac no paraba de buscar problemas. No hay piedad en mi corazón. Si vas a actuar como un gángster o un dios o el rey de Nueva York, esperaré que lo seas. Pero cuando falles, voy a querer derrumbar tu imperio. Y llegó la hora de hacerlo. Pero pasaron tan solo unos días, y lo que Snoop Dogg más temía, se hizo realidad. Tupac Shakur fue llevado al hospital en estado crítico. Su familia y amigos esperan su recuperación. Cuando fui a visitarlo al hospital, no vi al Pac que conocí. Pues no podía respirar por su cuenta, y mucho menos moverse ni tampoco hablar. Y cuando su mamá me pidió que fuera a hablar con ella a otro lado, supe que la situación de Pac era grave. Porque me decía que debía ser fuerte y yo no entendía nada. Recuerdo que estaba acostado en la camilla, me le acerqué y me puse al lado de su cabeza. Comencé a hablarle al oído y me quedé un rato hablándole. Nunca había vivido algo así. Y ni bien salí de la habitación fui al baño y vomité. ¿Te diste cuenta en ese momento o incluso antes de que Pac no iba a sobrevivir? No. Pac era Superman y creí que se salvaría. Pues ya lo había hecho. Fui testigo de eso. Por eso pensé que se recuperaría y que pronto estaría bien. Y me rompió el corazón. La verdad es que todos pensábamos que porque estábamos en Death Row debíamos vivir la vida de esa manera. Y realmente creíamos que éramos intocables, hasta ese día fatal. Mientras que Snoop Dogg sufría, a Suge Knight lo enviaron a prisión por violar su libertad condicional la noche del tiroteo. Pero Suge quería buscar venganza y nada lo detuvo. Después de que le dispararon a Tupac, mi mayor preocupación era mantener unida a nuestra familia. No era momento de flaquear. No era momento de sentir pena ni piedad por nadie. Sin duda hubiéramos hecho lo que sea que fuera necesario. Hay 3 muertos y 10 heridos en Compton, California, tras una masacre que duró 5 días. Creemos que algunos de los tiroteos que hubo en esta masacre podrían ser represalias de lo que ocurrió en Las Vegas. La policía dice que desde el 7 de septiembre hubo un total de 12 tiroteos y que la violencia no cesa. Pero en el medio de toda esa locura y de las muertes y la tragedia estábamos nosotros. Pac nunca fue consciente de su enorme influencia, pero tampoco de lo influenciado que estaba. Snoop pensaba que Suge tenía algo que ver con la muerte de Tupac. Estábamos en un callejón oscuro y él nos guiaba. Escúchame, fue él quien puso nuestras vidas en peligro, que no diga que le importa. Porque es cierto que nuestras vidas estaban en peligro. Y me di cuenta de que Death Row no era para mí. Porque vine a Death Row Records a hacer música que sea de calidad, y firmé un contrato para producir esa música y dar conciertos y lanzar álbumes. No firmé un contrato para herir a nadie, ni para hacer que me odien o odiar a otros. Ya pasé por eso y lo hice, así que prefiero ir por este otro camino. Después de años de estar en Death Row Records, Snoop Dogg decidió unirse al sello No Limit Soldiers y dejar atrás los problemas. Esta decisión no le cayó para nada bien a Suge porque al cambiarse de sello, Snoop dio a entender que no estaba a favor de Suge, quien le exigía lealtad. O este hijo de p*** nos acompaña o va en contra nuestro. No hay término medio y lo sabe bien. Quien no está con nosotros no es nadie. Fue increíble. Me volví su objetivo. Parecía que tenía rencor o resentimiento. Pues perdió a su mayor estrella. Entonces empecé a oír comentarios de que me iban a hacer... Me cortarían el pelo. Me harían de todo.
Y después de eso supe que había contratado a un grupo de matones, con el objetivo de hacerme daño. Si no fuera por Suge Knight, Snoop aún estaría en una celda, preparando la cena o lavando ropa. Seguiría allí. Suge Knight dijo hace poco que antes eras una estrella y ahora eres solo un No Limit Soldiers. ¿Qué opinas? Él antes era el director general y ahora es solo un preso. Gracias. Mientras que Snoop creía que ya estaba a salvo, Suge estaba a punto de demostrarle que aún podía atraparlo. Estábamos en el Universal. Estaba con No Limit. Era nuestro evento. Mientras estábamos adentro, se acercaron los de Death Row. Llegaron sonriendo y en paz, me dieron la mano, uno me llevó a un rincón para hablar conmigo y después los demás se unieron. Pero luego me rodearon entre 7 de ellos. Y no me había dado cuenta. Los Soldiers subieron al escenario y yo seguía allí solo, hablando con los de Death Row. Entonces me dijeron que debía disculparme con Suge. Les dije que Suge se fuera a la y se enojaron. El negro intentó pegarme, pero falló, así que salí de ahí. De pronto lo vi a Snoop que pasaba volando. Master P y los demás se enteraron en el escenario. Y se escaparon corriendo en plena función. Escuchamos disparos y todos corrían hacia la puerta, así que huimos con ellos. Y ahí fue cuando comenzaron los disturbios. Escuché un zumbido pero no tenía cortes ni marcas ni balazos ni nada. Pero me lancé a la policía incluso con marihuana en los bolsillos porque intentaba salvar mi vida. Y ni bien cruzamos la puerta, vimos oficiales de policía por todos lados que nos apuntaban directo a la cara y hasta había un helicóptero. Nos tiramos al suelo. Pero nadie sabía dónde estaba Snoop y todos gritaban y se preguntaban si estaba a salvo. Snoop Dogg logró huir del atentado de Suge, pero luego comenzó a ser imprudente. Iba a grabar un tema insultando a Death Row, mandándolos a la porque ya no me importaba una y si iban tras de mí yo iría tras ellos. Suge Knight es un cobarde y lo sé muy bien. Comencé con tu y terminaré con tu basura si sigues hablando mal de Crips. Este fue el mensaje de Suge a Snoop. El director general de Death Row Records, Suge Knight, celebró haber salido de prisión tras una condena de 5 años por violar su libertad condicional. Tú sabes que aquí nada cambió. Death Row está de regreso, en las calles y en las fiestas. Saliste de prisión, tienes libertad condicional, y podría decirse que ahora Los Ángeles está dividida según a donde vayan Suge y Snoop. Así es. Suge va a donde quiera, pero Snoop no va a ningún lado. No puede ir a ningún sitio sin que lo cuiden unas 20 personas. Lo veo de este modo. Te voy a respetar si tú me respetas. Si no me respetas, te enseñaré a hacerlo. Ahora que Suge estaba libre, Snoop debía cuidarse la espalda a toda hora. Pero algo iba a hacer que la situación empeorara aún más. Esa noche acababa de bajarme del escenario y estaba volviendo a mi casa. Me detuve a 1,5 cuadras de mi casa, y antes de que pudiera darme cuenta, me rodearon entre cientos de policías que me apuntaban con armas de verdad. Finalmente, se acercaron al auto, me dijeron que debía bajarme, y empezaron a hablar conmigo. En un momento me preguntaron si conocía a un sujeto, pero les dije que no. Y ahí me dijeron que el sujeto sí me conocía, y que había confesado. Él vendía armas. Y comenzaron a nombrarme todas las pistolas que el sujeto me había vendido. Podía hacerme el tonto si quería. Pero luego me dijo que tenían a mi esposa e hijos detenidos y que iban a revisar toda mi casa. Así que tenía que decirles dónde estaban las armas, o iban a hacer sufrir a mi familia. Pero lo que más me preocupaba era pensar que en esa casa estaba mi hija, y que mi hijo también estaba allí. Y la verdad es que no quería que tuvieran que pasar por toda esa que a mí no me afectaba pues ya estaba acostumbrado, pero ellos no. Entonces decidí protegerlos. Y les dije a los oficiales que les daría un par de armas, con tal de que se fueran de mi casa, y dejaran libres a mi esposa y a mis hijos. Así que llegamos a un trato. Y entonces comencé a enumerarles todos los lugares en donde tenía guardadas las armas. Y esas eran las únicas armas que tenía en mi casa. Luego hicieron un llamado. Y liberaron a mi familia. Después de eso, logré que no me enviaran a prisión. Pero tuve que aceptar la libertad condicional y despedir a todo mi personal de seguridad. Pues no podía estar cerca de nadie que tuviera antecedentes penales. Eso era una infracción. Así que despedí a mis guardaespaldas.
No tenía ningún arma a disposición. Y querían matarme. Imagina mi miedo. Snoop Dogg enfrentaba la muerte una vez más, pero esta vez estaba en su momento más vulnerable. Por lo tanto debía analizar por qué su vida había llegado a ese punto. Lo que pasó quebrantó mi espíritu y me rompió el alma. Gané el caso de asesinato. Luego asesinaron a Tupac y después en Death Row querían matarme. Fue un año demencial. La verdad es que no entiendo la muerte y nunca la entendí. Cuando aún era un niño, mis amigos eran asesinados por las pandillas. Pasó siempre. Eran mis amigos de la escuela y de fútbol. Y nos pasaba algo curioso con respecto a la muerte. No era que nos habíamos vuelto insensibles. Pero nos acostumbramos y supusimos que la vida debía ser así. Un día miré hacia atrás. Y vi a los raperos que escribían sobre la muerte. Están todos muertos. Lo que vivíamos estaba en nuestras letras. Escribíamos sobre llegar vivos a los 21 años, pero sabíamos que no lo lograríamos, porque creíamos que la muerte estaba cerca y que estábamos listos para morir. Crecimos en esa era. Nos estábamos preparando para morir. Y eso me hizo sentir que mis letras habían creado mi realidad. Tengo un bebé. Tengo una esposa. Claro. Tengo razones para vivir. Quería vivir. Todo este recorrido hizo que Snoop Dogg comprendiera que debía enfrentarse a Suge Knight por última vez. Lo vi en Las Vegas. Yo andaba por la ciudad haciendo mis cosas. Estaba todo bien hasta que en un momento me di vuelta. Y vi que mi guardaespaldas se había lanzado de inmediato sobre él. ¡Pum! Y Suge me dijo: oye, Doggy Dogg, dile a tu guardia que no vengo a molestarte, que se relaje. Entonces le dije: escúchame. ¿Sabes dónde encontrarme? Y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que me esperara un momento. ¿Cómo estaba el clima entre ustedes en ese momento? Estaba tenso. Era tenso. Toda mi seguridad se le iba a tirar encima, pues lo habían visto antes que yo. Claro. Tuve que frenarlos. Así podríamos hablar. Entiendo. Entonces me le acerqué y le dije que primero debía terminar de arreglar un asunto, pero que alguien de mi equipo le daría mi número de habitación. Y luego le dije: sube a mi cuarto. Estaremos solo tú y yo. Y no habrá nadie más. Unos 45 minutos después pedí que bajaran a buscar a Suge y le dijeran que subiera a la habitación, pero que no lo siguieran, y que le dieran la llave. Pues quería que estuviera cómodo. Entró al cuarto. Y comenzamos a conversar. Le dije que lo quería. Y que podría haberlo salvado. Que solo sentía amor hacia él. Y él me respondió que también me quería. Y que solo sentía amor hacia mí. Entonces le pregunté por qué me había mandado a matar, si en realidad me quería. Y le dije que había tipos que querían matarlo ahí mismo. Pero luego lo miré y decidí perdonarlo. Le dije que se fuera tranquilo y que desde ese día todo estaría bien entre nosotros. Y así sucedió. Yo no estaba listo para pelear. Primero pensé que debía defender mi orgullo, pero eso me habría matado. Dicen que astuto es aquel que sabe hacerse el tonto. Debemos entender por qué estamos aquí. Pienso mucho en mi familia y en dónde quiero estar. Y pienso en cómo debo prepararme para lograr eso que quiero. Todo eso fue lo que me obligó a buscar mi camino y a encontrar una nueva forma de vivir. Por eso empecé a escribir sobre la vida. Y mis letras empezaron a sonar así. Estoy vivo. Me quiero divertir. Quiero seguir adelante. Mañana me despertaré. Y así mis letras crearon mi realidad. Me costó mucho salir de allí, y por eso quiero darles un mejor futuro a mis hijos, criándolos en un entorno con menos problemas. No están en una pandilla. No tienen que preocuparse porque les disparen o por cuidarse la espalda, ni nada de eso. Cuando era joven no respetaba a nada ni nadie, hacía lo que quería. Pero ahora que soy un hombre adulto, es mi deber hacer lo correcto. Debemos empezar a hacer lo que tenga importancia para el futuro. Al principio Death Row parecía un árbol familiar. Pero algo se tenía que caer.
Pues al comienzo siempre se ve como un bello retrato familiar. Pero al final hay 2 o 3 personas importantes de esa foto que ya no están. Sin embargo, hay un legado que esa familia sigue manteniendo vivo solo por haber sobrevivido. Se trata de ser capaz de estar en paz y también de ser astuto, como para poder dejar lo malo atrás, sonreír un poco y ser tú mismo. Es hermoso hacer feliz a los demás, inspirarlos y ayudarlos a mejorar. Y en lo personal, me encanta que la gente me quiera y me siga. Quiero que me quieran mientras esté aquí. Damos amor para recibir amor. Es lo que importa.